Advertencia. El siguiente contenido no es apto para la población colmena porque contiene información y conocimiento que excede a la programación de la persona común y corriente de la Matrix de control. Debido a muchas solicitudes recibidas por la administración del podcast, hemos decidido extender el mes de la profundidad, por lo menos para el episodio de hoy. Luego volveremos al formato usual de la sabiduría chombal. No podemos continuar tanto tiempo en las profundidades del conocimiento, porque dentro de la audiencia hay cerebros que se nos pueden enfermar por falta de oxígeno. Así que en este momento puedes quitar el contenido. Si quieres, te esperamos. Ok, si sigues escuchando, será bajo tu propio riesgo. Ponte cómodo y disfruta. Bienvenido y gracias. El siguiente programa es categoría M, para muñequitos. Bienvenidos a otro nuevo episodio de la sabiduría ancestral, ahora disfrazada de sabiduría chombal. Calma. Estás en sintonía del único podcast que crece solo y no te vende nada ni te pide nada. El podcast que se graba semanalmente para la gente que realmente... Todo eso rima. Está despierta. Sí, porque hay gente que jura que está despierta, pero no lo están. Despertar no es solamente desconfiar del sistema, no, eso ya quedó claro. Sí, o sea que el sistema es una mierda, eso está claro. Despertar es saber que humildemente somos una conciencia envasada en un avatar limitado y que a través del libre albedrío, siempre observando las leyes universales, podemos salir de aquí con un buen balance kármico y seguir en el viaje eterno de las almas. Sí, estuvo como profunda esa reflexión. Sí, porque recibo comentarios en donde me toca leer gente que juran que los conocimientos ancestrales no valen hoy día. ¿Qué sé yo? Porque creen solamente la ciencia o lo comprobable. Bueno, lo que la ciencia nos quiere decir. Mira, ¿sabes cuál es el problema que tengo con la ciencia? Para mí son los humanos que la manejan. Porque de la misma forma en que la ciencia le dijo a todo el mundo que el procedimiento de la contingencia sanitaria no era peligroso para que la gente le entregara su confianza y después esa misma gente de la ciencia hoy día está... Presos es lo que deberían estar todos. Bueno, esas son las cosas que no me hacen entregar mi confianza en todas las áreas. O sea, en todas las áreas de la ciencia. Ahora, si hablamos de la física cuántica, eso es diferente. Esa rama de la ciencia no contradice lo que estamos hablando acá. Bueno, y en cuanto a la ciencia convencional, la mitad funciona, sirve, es cierta, pero la otra mitad es puro invento. Puro invento que, como lo dijo un masón famoso de la Matrix, lo ven como que tiene más sentido que lo que dejaron nuestros ancestros escrito. Bueno, a esa gente hay que hacerles entender que están viviendo en una burbuja creada para que piensen así. Quizás hoy día tengamos más conocimiento en cuanto a tecnología, pero en cuanto a espiritualidad, las civilizaciones ancestrales nos llevaban kilómetros de delantera. Y ellos no dejaron escritas sus vivencias para ganar dinero. ¿Sabes? Como hoy día que cualquiera hace un video de YouTube y monetiza y habla cualquier cantidad de mierda. No, el dinero para ellos nunca fue una vaina. El mundo material es parte de los barrotes para tu psiquis. Por supuesto que la idea es vivir bien y para hacerlo hay que tener dinero, pero por lo menos lo necesario. Ya la avaricia no es necesaria, es hasta mala. Y a eso mismo se refieren en el mandamiento ese que habla de la gula. Pero lo que no saben los dormidos es que cuando despiertas y aprendes a ejercer tu poder como alma encarnada, ese dinero igual va a llegar. Porque la abundancia es nuestro estado natural. Esta vaina, este sistema aquí es una mierda. Bien, también me toca leer comentarios de gente que no está lista para las profundidades y salen de los episodios con una descompresión horrible. O sea, para el que no sabe, la descompresión es el trastorno de haber bajado a mucha profundidad. Bueno, y en ese caso yo lamento haber tenido que ser el buzo guía en esa expedición. Aquí todos esperamos que se mejoren y siempre y cuando investiguen bien volverán con la mente más, digamos, despejada y abierta para la realidad en que viven. Y hay otros comentarios que dicen que habló mucho guano. Pero bueno, para esa gente sí no hay tiempo en esta comunidad. Honestamente les hago un favor y les regalo un refrescante bloque de cemento. Ellos tienen que seguir su proceso hasta que despierten. No tenemos tiempo para disonancias cognitivas. Y aquí honestamente tampoco podemos hacer nada por ellos. Por eso siempre digo que aquí nadie te está tratando de convencer de nada. Tu nivel de conciencia y tu intuición son los que tienen que hacer el trabajo aquí. El cerebro para mucha gente es su peor enemigo y lo saben. Bueno, ya en otras noticias te tengo que mandar el trío pack de siempre. Y dejarte saber que... Yo, gracias a Dios, estoy bien. Porque ustedes ya saben cómo es que uno logra estar así. Y si no lo saben es porque en esta vida... hay que saber subir y bajar. Mucha gente también me pidió que siga con la profundidad porque aunque no lo crean, aquí en la comunidad hay mucha gente profunda. O sea que mucha gente que está preparada para recibir información. No todos aquí están en un mismo nivel. Y la verdad no me atrevo a hablar de porcentajes porque la gente más preparada muchas veces ni deja comentarios. Ellos solo escuchan. Están los que se enteran por primera vez que la clonación humana es posible y se practica, pero piensan
piensan que aquí inventamos locuras y que estamos hablando mierda de conejo. Y también están los que no entienden la misión o la función de los NPCs en la vida. Bueno, en el episodio de hoy trataré de explicarles a las personas la historia y por ende la misión de los NPCs en esta simulación que llamamos Matrix de control. Claro que es un tema delicado porque tratar de explicar esto caería dentro de la categoría de divisionismo y hasta de discriminación, al igual que cuando expliqué lo de la existencia de los portales orgánicos. Es casi imposible tocar este tema sin caer en eso de dar la impresión de ser divisionista, pero la parte discriminatoria sí que no está bien, porque lo que no queremos o lo que no se quiere es que se vayan con la impresión de que existen distintos tipos de humanos, aunque sea verdad, pero en cierto modo tratar a ese grupo como inferiores no es productivo para la especie en este momento del despertar. Pero bueno, para despertar hay que tocar temas incómodos y este tema sería uno. Bueno, los dejo con esa reflexión. Mientras tanto, vamos a dar las advertencias de siempre, o lo que en inglés sería llamado el disclaimer. Toda la información que escucharás a continuación no debe ser considerada como la verdad absoluta de nada, nadie aquí, y mucho menos yo te estoy pidiendo que cambies tu forma de pensar, eso lo decides tú. O sea que lo que tú creas que es tu realidad, es tu realidad. Yo solo existo como un mensajero del entretenimiento que puede encender tu intelecto dormido, o sea, un mensajero que si te parece que está hablando lo que no es, te dará un incentivo para investigar la realidad en que vives. Pero, si te sientes cómodo en tu piel, simplemente descarta el hecho de que me encontraste en esta plataforma y sigue tu camino. Te deseo lo mejor. Yo aquí no estoy para incomodar a nadie, sigan su camino, por favor. Para los que se quedan aquí escuchando porque genuinamente tienen un interés en los temas que aquí tocamos y están de acuerdo con estos términos y condiciones, hagamos de inmediato el nunca bien ponderado guiño con el ojo que les dé la gana. ¡Listo! ¡Empecemos! Esta será la única pregunta. Básicamente la pregunta sería, ¿qué es un NPC? Entonces, para ustedes recibir esta información y yo proveerla, todos aquí tenemos que ponernos el traje de buzo. Vamos bajando. Entrando en profundidad. Un NPC es el término que se le designó a la gente de fondo, la gente que viene con la escenografía, o sea, la gente que no juega un papel importante en la vida de un almado. NPC viene de la frase en inglés non-player character. ¿Por qué? Porque son iguales que los personajes que salen en los videojuegos que no tienen relevancia en el juego, solo existen, o sea que nunca hacen nada, solo están ahí para adornar la escenografía. Esa es la definición según la gente de la teoría de la simulación, teoría que luego les explicaré con más detalles. Entonces tú dirás, bueno, pero en un videojuego es distinto a la vida real porque estamos hablando de entes biológicos. Sí, claro que hay una diferencia, pero en la vida cotidiana pueden ser las personas en un aeropuerto que dan la impresión de que el aeropuerto está lleno, o la gente que va en las mañanas para el trabajo y congestionan el flujo vehicular porque van en los buses o en otros vehículos. Y nadie puede demostrar lo contrario porque uno no se baja a hablar con ninguno de ellos. Incluso si vas en el mismo bus, tú no hablas con los otros ocupantes del bus. Quizás intercambies palabras con el de al lado, pero no el resto de los ocupantes, porque no los conoces, solo son gente, y estamos hablando de gente que carece de un componente divino. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que, o sea, biológicamente somos idénticos, pero energéticamente no. Ahora, claro, como nosotros los humanos no tenemos la capacidad de ver la energía, no podemos distinguir a simple vista la diferencia entre un ser con un alma completa, un ser parasitado o portal orgánico, o un NPC. Si tuviéramos la capacidad de ver energía, eso se registra de inmediato en el aura que es desprendida de la energía que emanan los chakras o puntos energéticos que tenemos a lo largo del cuerpo. Los seres completos tenemos 7 chakras, óyeme a mí incluyéndome. 7 chakras o puntos energéticos a lo largo de nuestro avatar, los cuales serían de abajo para arriba el chakra raíz, chakra sacro, el chakra plexo solar. Hasta ahí llegan los NPCs. Y los seres con una configuración completa tienen esos 3 bajos y vienen 4 más, que serían el chakra corazón, chakra garganta, tercer ojo y chakra corona. Ahora, yo tengo que dejar claro lo siguiente. A nivel humano no podemos encasillar a los NPCs como malas personas ni brutas, o sea, que no cuentan con esas características. Hay NPCs que son buenas personas, son agradables, más bien normales. Otras, no tanto. Pero eso mismo va a suceder con la gente que sí tiene una configuración completa. Hay gente que vale verga y hay gente buena. A nivel humano hay de todo. A nivel espiritual es donde cambia la vaina. Los NPCs carecen de introspección profunda, carecen de chispa divina, no tienen una conciencia genuina, solo como una programación colectiva en cuanto a su forma de pensar. Sí, forma de pensar, forma de reaccionar, y también en cuanto a su
su forma de proceder ante las situaciones. Son predecibles en su totalidad. No espere sorpresas de los NPCs, porque no tienen la capacidad de salirse del patrón establecido ni por las autoridades ni por el sistema educativo. Y muchísimo menos en el mundo laboral. Ahora, con eso yo no estoy diciendo que los demás deban salirse de los patrones establecidos de la sociedad. Lo que estoy diciendo es que son personas que ni siquiera se hacen preguntas. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la historia escrita en distintas culturas, no en la nuestra. Por ejemplo, en las mismas escrituras gnósticas de las que hablé en el episodio pasado, que fueron descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. En esa literatura dividen a la humanidad en categorías. Hablan de los que contienen el componente divino, hablan de los que están parasitados. Yo supongo que ahí están hablando de los portales orgánicos, y los que están atrapados en la existencia material. Aquí estamos hablando de los que son incapaces de entender temas espirituales y profundos. Aquí no se refieren a los NPCs como desalmados, sino como aquellos que carecen de chispa divina, que bueno, para mí es lo mismo. Gente que solamente entiende lo del mundo material. Todo lo demás no existe porque no se ve. O sea que en este proceso del despertar espiritual, esa gente no está incluida. Obvio, si no hay ningún espíritu que despertar ahí. Como no tienen los 4 chakras que tenemos los demás, específicamente el tercer ojo, ni el corona, mucho menos el corazón, no tienen ningún tipo de conexión divina. Y como no tienen el chakra corazón, nunca tienen corazonadas. Ay, qué chiste más malo. Volviendo acá. Bien, en la cultura del vudú haitiano los describen como los más fáciles de convertir en zombies, porque como carecen del componente esencial que los conecta a los planos superiores, son recipientes que pueden ser animados o parasitados por cualquier entidad del lado oscuro. En el caso de los portales orgánicos, el proceso es un poco distinto y un poco más complicado. Primero, el alma de la persona tiene que ser removida, cosa que no es tan difícil en una persona ambiciosa de cosas materiales, o sea que carece de una conciencia evolucionada. Y esa remoción en el vudú la hace un brujo o el bokor, como le llaman ellos. Les sacan el Tibon Ange, que es el aspecto principal del alma que está a cargo de la conexión divina, y ahí entonces entra el ente oscuro a controlar las actividades de la persona, y ya sabes el resto de la historia. Esto te lo puede corroborar cualquier sacerdote que practique exorcismos. El exorcismo en realidad es lo opuesto, es la acción de extraer un ente de un recipiente parasitado. Y solo como nota curiosa, espero que sepan que la institución que cuenta con la mayoría de exorcistas en el planeta es el mismísimo Vaticano. Yo solamente quería dejarles ese dato ahí para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Ok, volviendo acá. Vamos ahora a lo que dice la cultura celta, irlandesa y escocesa. Se dice que son seres que no pueden desarrollar empatía y siguen órdenes al pie de la letra de cualquier institución. O sea, en pocas palabras, ahí te están diciendo quiénes son los mejores soldados para la guerra. O sea, gente que entra y te quita la vida porque simplemente recibieron una orden, pues. Yo no estoy diciendo que todos sean así, pero esos son los mejores. Los que no quedan traumados después de matar a 50 personas con una bomba y al día siguiente desayunan como si nada. Sí, existe gente así y quizás ahora entiendas de qué clase de humanos estamos hablando. Digo, una cosa sí, yo te tengo que quitar la vida en defensa personal o en defensa de un ser querido, y otras hacerlo sin involucrar introspección o involucrar algún tipo de remordimiento. Actividades que son generadas por la conciencia. Bien, en la cultura o el folclore japonés hablan de los entes llamados Tsukumogamis, que básicamente son biologías que fácilmente pueden ser poseídos por espíritus vagabundos. Y sabes, de estos espíritus que disfrutan de tener un cuerpo físico para poder gozar de los beneficios que vienen con el envase. Tener un cuerpo físico tiene beneficios como comer, tener sexo, vainas así. En la cultura del oeste africano se habla de los jinns, que ocupan envases vacantes o fáciles de parasitar. En partes de Senegal o Mali se hablan de los NPCs como envases prestados, o sea, utilizados por entidades vagabundas del mundo espiritual que no tienen la capacidad de reencarnar, que son muy comparados a una casa sin residente, o sea, una estructura sin ocupantes. La estructura existe, pero no tiene un ocupante que tenga emociones auténticas ni libre albedrío. ¿Y por qué hablo de libre albedrío o de emociones? Bueno, porque esas características las puedes contrastar con el ejemplo que puse en el caso de lo que dicen los celtas, irlandeses o escoceses, cuando dicen que los NPCs son los mejores soldados. Sí, porque no hay mucho libre albedrío involucrado cuando uno sigue órdenes. Y tampoco hay muchas emociones involucradas cuando uno desvive en una guerra gente porque está siguiendo órdenes. Piénsenlo un poco. O sea, tú me vas a perdonar, pero yo no veo por ninguna parte que yo deba entender a alguien porque me dé como excusa el cuento de que se tiene que ganar la vida de alguna manera. Ajá, sí, pero así no. Bueno, yo no sé, esa es mi apreciación muy personal. Si tú piensas diferente, bueno, ya eres tú. Pero mi moralidad no me permite desvivir gente para darle de comer a mis hijos. O sea, para mí, esa excusa es la más estúpida del mundo.
La siguiente historia no tiene nada que ver. Para los que no creen que los humanos emanamos energía, yo no sé si se han dado cuenta que cuando una casa o una estructura no tiene ocupantes humanos y está abandonada, se va deteriorando. Bueno, esa es la energía que emanamos con solo nuestra presencia física. Y esa energía no emana de la parte física, emana de la parte energética. Bueno, ya, solamente quería que supieran esa vaina. No sé, pendejadas mías, pues. Hemos presentado una historia que no te bueno eso. Ahora vamos a hablar un poco de cómo identificarlos en el día a día. Y como ya tenemos tanque de oxígeno y tenemos el traje puesto, vamos a bajar un poquito más. Bajando a mayor profundidad. Quizás estas características también las pueden tener las personas completas, vamos a llamarles así, pero por lo general no van a tener la lista completa, algo hacen diferente a los NPCs. Pero si tienen ganchito en la lista entera, ya la vaina está como difícil, ya te tiene que empezar a sonar el NPC alert. Son humanos físicamente, hablan, reaccionan, lloran y hasta hacen chistes. Bien hasta ahí, pero son muy rutinarios y por debajo de la superficie como que algo falta. ¿Sabes lo que te digo? Esa mirada vacía. ¿Sabes cuando te dicen que los ojos son la ventana del alma? Bueno, ese dicho existe por algo. Ok, pero vamos a ignorar esa parte porque hay otras cosas que son un poco más delatadoras. Yo no sé si esa palabra existe o delatantes, no sé. Repiten las narrativas populares y son totalmente incapaces de cuestionar la realidad. No tienen ningún interés en eso. Las respuestas que dan son predecibles porque no demuestran que tienen un alto nivel ni de creatividad ni de pensamiento analítico. Ahora, yo creo que dije anteriormente que pueden ser muy inteligentes. Y antes de que me digas que me estoy contradiciendo, debo dejarte claro que inteligencia y poder analítico no son lo mismo. Tú puedes ser inteligente o dar la impresión de ser inteligente en un área en especial porque es algo aprendido, como si fuera un piloto automático. Pero eso no te da la capacidad de analizar o de hacerte preguntas sobre un tema. Son dos cosas muy distintas. Al igual que el carisma, una persona carismática tiene ese no sé qué que te atrapa y no tiene que ver con su nivel intelectual. Esa creo que es como la mejor analogía que puedo usar aquí. Entonces estamos hablando de gente que vive de forma mecánica, que viven desde el impulso y no del pensamiento crítico, gente que nunca cuestiona su creencia. Simplemente absorben lo que se les dijo, ya venga de la televisión, las autoridades, sus amistades, etc. Nunca desafían al sistema. Simplemente existen en el sistema y juegan el papel que quiere el sistema que jueguen. Yo estoy más que seguro que todos conocemos personas exactamente así. Personas a las que abordas con ideas complejas y no tienen la capacidad de aportar ni de responder nada interesante, como si su mente tuviera límites, así como un computador cuando se recalienta por actividad excesiva. Bueno, así. Y eso les va a pasar en diferentes temas porque no todos tenemos el mismo interés, pero en cualquier tema profundo. No creo. Eso se debe a que hay personas que carecen de la arquitectura neurológica para analizar algo. Sus cerebros están acondicionados para procesar el mundo de una forma que no requiere pensamiento crítico ni reflexión sobre su existencia. O sea, como si le preguntaras si han pensado la razón por la cual existimos y te digan que no les interesa o te respondan un simple no sé y por ahí mismo te cambian el tema. Incluso cuando son confrontados con temas profundos como este, sus respuestas son estás hablando mierda, qué conspiranoico te has vuelto, chombo, ay no. Y claro, porque los estoy llevando a un lugar incómodo para su sistema de creencias y carecen de la capacidad de análisis profundo. Bueno, eso es un NPC y están en todas partes, hasta en tu familia. Por eso es que siempre les dejo claro que la familia física no siempre es la familia espiritual. Mira, hay gente que es completamente incapaz de cuestionar las narrativas establecidas por el sistema. Ahora en el despertar espiritual es que se está separando la paja del trigo. Pero si te fijas, el sistema necesita ese tipo de gente para funcionar con éxito. Necesitan una población que esté predispuesta a seguir órdenes y no pensar. Y si te pones a ver bien a fondo, el sistema está diseñado para la gente así. Porque si tú haces caso, no pasa nada. Pero si no, se te cataloga como problemático, conflictivo o loco. O sea, así te catalogan los NPCs. Aquí en esta comunidad todos estamos locos, estamos hablando mierda. Resumiendo, ¿cómo tienes muchos indicios de que alguien es un NPC? Son las personas que cuando tú preguntaste, por ejemplo, por qué tenían que hacer obligatorio el medicamento experimental ese de la contingencia sanitaria. Cuando tú preguntaste eso, te cayeron encima. Ay, ¿tú cómo vas a preguntar eso? Es por tu seguridad, nos quieres matar a todos. Te insultan, te dicen loco, peligroso, irracional y te empiezan a repetir lo mismo que les dijeron en las noticias. No, por gente como tú es que no salimos de este problema. Tú y tus teorías de conspiración, hay que eliminarte el internet.
internet. Así me decía mi hermano, y estaba equivocadísimo. Pero en ese momento ese era el interés del sistema. Y tuvieron la cantidad de personas necesarias para ser la mayoría. Personas que viven desde la seguridad de la creencia que se les dio. Y todo lo que amenace esa seguridad es información que no quieren escuchar. Y así mismo es como el sistema quiere a una población. Ahora, yo no estoy diciendo que deban discutir con el sistema ni con este tipo de personas. Recuerden que estamos viviendo en un mundo en donde el sabio tiene que callar para no incomodar al ignorante. Frase más cierta que esa no conozco. No, y lo peor es que el NPC se molesta y piensa en el fondo de su alma que no tiene, que la culpa es tuya. ¡Qué mal! Bueno, y ahora hablando de almas, vamos a ver el aspecto que estamos esperando para terminar de bajar a lo más hondo de la investigación en cuanto a los NPCs. Yo creo que todavía tenemos oxígeno. Vamos bajando más. Bajando a la máxima profundidad. Ok, ahora vamos a la parte del debate entre la gente esotérica o espiritual versus los investigadores o académicos en el tema de los NPCs. Ambos están de acuerdo en que existe algún tipo de deficiencia en cuanto a introspección en ciertos humanos, pero lo que se debate es el hecho de que si tienen alma o no. Los investigadores y académicos dicen que sí tienen alma, pero que carecen de un componente esencial que aparece dentro de la evolución en la 3D. Y esto aquí sería como consono con lo que dice la cultura del vudú, cuando hablan del famoso Tibón Ángel, que les juro que no tengo idea de cómo traducir eso al castellano. Pero aparentemente, según ellos, es el componente esencial que debe tener un alma o una conciencia para tener conexión, digamos, al internet espiritual. Algo parecido a lo que aparece en el alma de un animal doméstico en su segunda encarnación como alma humana en la segunda, porque en la primera aún carece de eso, ¿verdad? O carece de eso o es muy rudimentaria, la verdad no tengo los detalles de eso, cómo funciona. Ya fue promovido a humano, pero sigue sin conexión o una conexión muy básica. Esa sería la 3.3 o 3.4 por ahí. Recuerden que la más baja en la 3D es la 3.1 y la más alta es la 3.7. Un perro con mucha personalidad o un gato doméstico anda por 3.2. Ya eso lo explicamos en el último episodio antes de entrar en el mes de la profundidad. Creo que fue el episodio 55. Y ahora, una historia que a nadie le importa. Por cierto, yo no sé si lo han visto, pero en redes sociales hay un perro que tiene una cuenta que es como si fuera un poodle gigante, que la dueña le enseñó a comunicarse a través de un teclado que él toca con las patas y tiene palabras en el teclado que suenan cuando las toca, y el perro se mira en el espejo y toca las palabras en el teclado haciendo preguntas como ¿por qué soy un perro? Ahí tienes un perro 3.4 conciencia humana atrapada en un avatar de perro. Uf, te lo juro que esa vaina da miedo y esa raza de perro tampoco ayuda. Bueno, volvamos acá. Los esotéricos simplemente dicen que los NPCs carecen por completo de alma, que son envases que funcionan perfectamente en la parte biológica, pero a nivel de conciencia no tienen esa capacidad adicional que sí tienen los almados. Como por ejemplo la gente que escucha lo que estoy hablando ahora mismo y les parece que estoy hablando vainas sin sentido, que no tienen ningún valor en la vida cotidiana. O sea, simplemente son temas que no les interesan. Y eso es porque honestamente no tienen la capacidad de entender o no fueron programados para entender este tipo de cosas porque carecen de ese elemento. Otro ejemplo similar sería la gente desafinada o que no sabe bailar. Claro, bueno, eso no tiene que ver con el alma, pero sí con alguna función del cerebro que tiene que ver con la coordinación o la imitación. La siguiente historia tampoco tiene nada que ver. Mira, yo fui productor musical por muchos años, más de 20, y les voy a garantizar en este momento que hay cantantes que no tienen forma de cantar en tono o afinados. Tú le das la nota en el teclado y humanamente se les hace imposible replicar esa nota de forma correcta. Y en cierto modo es lo mismo que bailar. Hay gente que no tiene ritmo, que no tienen idea de cómo, o sea, si lo aprenden lo hacen sin gracia, mecánicamente. Y hay otras personas que lo llevan en el ADN. Lo pones a bailar lo que sea y le sale con gracia. Bueno, eso fue un ejemplo que no tiene ni ver que ver con lo que estábamos hablando, pero bueno. Hemos presentado una historia que no te bueno eso. Bueno, eso se los dije para que tengan un parámetro de comparación y vean que de la misma forma en que tenemos habilidades psicomotoras o de coordinación, tenemos habilidades de conciencia o habilidades espirituales que no podemos explicar fácilmente. Por ende, algo de cierto existe en la teoría de los NPCs. Bien, ahora vamos con la gente que milita con la teoría de la simulación, que va más allá todavía y no veo razón de peso para desacreditar esa teoría. Por cierto, para salir de paso, la gente de la teoría de la simulación dice que los NPCs no tienen alma. Ellos dicen que como la conciencia
es la que nos hace ver una realidad compartida? Sabes que tu realidad en esta línea temporal es la misma que la mía. Un determinado candidato ganó las elecciones, un equipo de fútbol ganó el mundial y tú ves un árbol donde yo también veo uno. O sea que nuestra realidad es compartida porque estamos conectados a la misma realidad objetiva en la 3D. Y los NPC sí existen dentro de la misma simulación como tú y como yo. La diferencia es que jamás ni tú ni yo sabremos que son NPCs porque no interactuamos con ellos. O sea que son gente que son parte del escenario común compartido. La teoría de la simulación considera que la vida es igual a un videojuego. Los personajes con que uno no interactúa no necesitan poder de procesado por parte de la computadora, que en el caso de la vida que estamos viviendo, valga la redundancia, sería una computadora cuántica. Ahora, claro, mucha gente dirá que eso no tiene sentido porque tú puedes probar que cada una de esas personas tiene familiares y tiene una vida. Ok, entonces mi pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo lo pruebas? Si llegas a un aeropuerto que está lleno, ¿me tendría yo que acercar a cada una de las personas que están allí para hablarles y darme cuenta si son personas reales? Eso es imposible, ¿verdad? Nosotros asumimos que deben tener una vida real, con familiares y emociones, etcétera, pero no lo podemos probar. Y peor todavía cuando es gente que de seguro más nunca vas a ver en tu vida. Solo estaban ahí. Si te los volvieras a encontrar y hablan o se saludan como diciendo, yo te he visto antes, ya eso es diferente. ¿Por qué? Porque esa persona cumple un rol, aunque sea mínimo en tu vida. Algo aprenderás de esa persona o algo te va a dar que va a ser relevante para ti. O quizás esa persona te va a presentar a otra persona que va a formar parte de tu destino. Pero lo que es la gente con que jamás tienes contacto, o sea, los que llaman en inglés backdrop people, son personas de relleno, son gente de relleno. No me gusta mucho esa teoría, pero el problema que tengo con ella es que no puedo probar que es falsa. Y tú tampoco. Bueno, y ahora la siguiente pregunta sería, de ser cierto que existen los NPCs, ¿por qué la ciencia, la iglesia o el gobierno no nos lo ha dicho? Bueno, yo creo que eso se responde solo, porque básicamente para la ciencia sería lo mismo que aceptar que llevan casi un siglo clonando personas. Lo mismo pasaría con los NPCs porque ahí la ciencia estaría revelando algo que los gobiernos o la iglesia no quiere que sea información pública. Primero porque todos votan. Segundo, evidentemente, sería para preservar la igualdad y la armonía social. Y tercero, porque entonces entenderías por qué tanta gente está de acuerdo de una forma u otra con las tonterías del sistema. Y tú porque si tienes pensamiento crítico porque tu nivel de conciencia te está diciendo que algo está mal, te tienes que conformar con la voluntad de la mayoría. Entonces te preguntas, ¿pero qué pasa? La gente no piensa. Que estoy muy seguro que te has hecho esa pregunta muchas veces. O sea, ese sería como un pequeño secreto de la democracia que no conocíamos, ¿verdad? Entonces aquí es donde tú caes en cuenta de que, por ejemplo, ¿por qué ciertos videos tan pendejos en el tubo tienen tantas visitas y otros importantes tienen tan pocas? O de repente no entiendo quién pudo votar por cierto candidato a político y vainas así, pues bueno, ahí tienes tu respuesta. Y más o menos por ahí es que va la cosa con respecto a lo que piensa la gente de la teoría de la simulación. En resumen, esas son las distintas versiones de qué es un NPC según las diferentes culturas del mundo. Digo, hay muchas más. Están los budistas, los griegos, los egipcios y los maestros de la meditación dicen que hay personas que simplemente no son capaces de meditar, no importa cuánto tiempo tengan de estar tratando. Recuerden que hay una diferencia entre no saber cómo y saber cómo pero no poder. En fin, todos los estudios realizados indican que los NPCs tienen las mismas características y deficiencias. La ciencia es la que está dudosa en cuanto a esas cosas, pero ya sabemos que la biología nunca voltea a ver los aspectos espirituales de un ser vivo. Nunca. Pero aún así tampoco lo han podido negar. En fin, tenemos que concluir que tú no puedes despertar a una persona que no tiene la capacidad de despertar. Te pueden maquillar las cosas como que, bueno, pensamos diferente, sí, pero lo más saludable es dejar el tema hasta ahí. Y si es un familiar o alguien con que tienes que seguir lidiando, simplemente interactúen en cosas que no contengan la temática del conflicto. Acéptalos como son y listo, la vida sigue. Tú tienes que seguir tu proceso y ya, listo. Porque ¿qué vas a hacer? Tú no le puedes decir a un NPC que es un NPC porque su programación no les permite aceptarlo. Para ellos son los normales y tú eres el loco. Aquí lo único que puedes hacer es ubicarlo en dicha categoría y aprender a lidiar con ellos sin entrar en discusiones. Esa es como la mejor forma de proceder. Ok, vamos a llegar hasta acá por hoy.
Recuerden que nada de lo que dije lleva la finalidad de que cambies tu forma de pensar, tampoco que veas a la gente que tienen todos los síntomas que acabamos de discutir como inferiores. A nivel físico sí, todos somos iguales, donde somos diferentes es en el nivel de conciencia. Pero ya esos son temas no de la ciencia, sino de la espiritualidad, qué sé yo, de lo esotérico, o lo que le quieras llamar. Y el nivel de conciencia de todas maneras para muchos humanos lleva rato de estarse elevando. Y para otros humanos ahora es que empezó porque el cosmos está patrocinando ese evento que es a la fuerza. O sea, obligado. Digo, ese es entre los seres con un componente divino. Hay quienes preferirán quedarse en su zona de confort y para los NPCs no es un tema de preferencia. Es que no tienen la capacidad de evolucionar en el despertar espiritual. Porque honestamente no hay nada que evolucionar, ya sea porque no existe la conexión necesaria todavía con el mundo espiritual o porque es gente que está tan metida en el mundo material que no tiene ni idea de que existe algo más. O sea que hay un propósito detrás de todo esto que llamamos vida humana. De todas formas, si llegaste hasta este momento en el podcast, lo más seguro es que sí tienes el componente divino y ya vas en el camino de salida del mundo que te vendieron desde niño o niña. ¿Sabes? Ese mundo en donde el sistema hace las cosas por tu seguridad y bienestar, el mundo de los ingenuos. Ya esa mierda quedó atrás, ya tienes que empezar a ver las cosas como son. No estoy diciendo que existir aquí sea una basura, lo que estoy diciendo es que ya es hora de que saquemos la basura que tenemos por dentro, específicamente en la mente, y naveguemos la experiencia de la mejor forma. Recuerda que puedes dejar tu comentario en alguna de las plataformas porque hay algunas que no tienen esa opción. Pero aquí lo más importante es que si tienes la suerte de tener con quien conversar sobre el tema que toqué aquí en el día de hoy, bueno, porque ya sabes que de estas cosas no se puede hablar con los NPCs. Porque te van a decir que no saben qué haces escuchando estas locuras, cómo es que tú crees en esas cosas, qué horror, no estoy de acuerdo con nada de lo que dice él. Ok, perfecto, una cosa es no estar de acuerdo en todo, pero en nada. ¿Cómo así que en nada de lo que digo? Ahí tienes tu verdadero NPC alert. ¿Cómo así? O sea, que si no estamos de acuerdo en todo, ¿es que soy un NPC? Sí, es posible. Bueno, la vaina es que si tienes el privilegio de conocer a alguien con la que puedes conversar o investigar sobre estos temas, yo necesito que en algún momento de esa conversación le recuerdes a esa persona que... Te lo dijo el Chombo. Soy de arena, mar y sol, soy caribeño, soy ardiente del amor.